Esto es ¿Qué dice la Biblia? Respuestas bíblicas para un mundo en crisis. ¿Qué dice la Biblia? Es un programa creado por la Iglesia Cristiana de La Serena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles una vez más frente a ustedes para presentar el programa de la Iglesia Cristiana de La Serena, ¿Qué dice la Biblia? Y como siempre tenemos personas que participamos en esto. Está con nosotros el pastor de la iglesia y tú saludas a quién más está con nosotros. Carlos Flores. Un saludo a todos nuestros auditores y también televidentes ahora y por supuesto agradecerles a nuestro hermano Andrés en todo el proceso tecnológico para poder llevar adelante este programa que tiene la intención única de poder explicar a la luz de la Escritura los eventos que están sucediendo y se están sucediendo con una frecuencia muy rápida, muy rápido se están sucediendo y que tienen relación con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el templo de la iglesia, atrás ustedes pueden ver la cruz que es el símbolo de nuestro Señor y desde aquí queremos comenzar el programa de hoy. Voy a un poco a resumir, pastor, lo que hemos venido conversando porque probablemente hay gente que se está incorporando recién al programa. Nuestra meta en estos programas es poder hablar acerca de los acontecimientos que estamos viviendo y buscar en la Biblia, si tenemos información, que nos diga o nos dé una explicación o nos muestre si efectivamente la Biblia tiene algo que decir acerca de lo que vivimos. Así entonces resolvimos tomar 4 tópicos para plantear esto. El primero de ellos era el universo, las cosas que están ocurriendo, el cambio climático, los terremotos, los tsunamis, que no va a ser el tema de hoy, pero ese es uno de los puntos. También decidimos hablar acerca del carácter de los hombres y es ahí donde hemos venido conversando en los últimos programas. También hablar un poco acerca de Israel, qué sucede con Israel, si significa algo a la luz de lo que la Biblia dice, y finalmente lo que es la iglesia, si también lo que ocurre con la iglesia nos anuncia o la Biblia nos dice algo respecto de cómo va a ser la situación de la iglesia hacia el final de los tiempos. En el último programa, y aquí tengo que ponerme los lentes para leer, hemos venido hablando acerca de esta configuración de 10 reinos. ¿Te acuerdas que conversábamos de distintas zonas del mundo que se van a agrupar para luego configurar un gobierno mundial? Y ese gobierno mundial va a tener un líder, un gran líder, un tipo cautivador que nos va a llevar, va a llevar a las personas del mundo a creerlo, a seguirle. Y una de las preguntas que nos hicimos el programa pasado, y es eso lo que quisiera que conversáramos esta semana, es cómo era posible que esta persona pudiera unir a un musulmán con un judío, a un cristiano con un católico, qué sé yo, o a una persona de la izquierda con una persona de la derecha. Tanta variedad que hay de posiciones, de filosofías, de ideas en el mundo, y esta persona con la sola palabra va a lograr, aunarlo, seguirlo. Pero para entrar en el tema, pastor, quisiera leer un salmo. Sí. El Salmo capítulo 2, y me gustaría que usted pudiera a la audiencia explicarnos un poco de qué se trata. Voy a leerlo. El Salmo es el Salmo capítulo 2. Y ese Salmo dice así en la versión Reina Valera. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pastor, ayúdanos a entender un poco este salmo. Bueno, todo lo que estás tú diciendo, probablemente nuestros auditores pensarán que se ha visto estos fenómenos a lo largo de toda la historia de la humanidad, por lo menos la historia que conocemos. Y efectivamente tienen razón. El tema de ahora es la globalización, lo que en definitiva implica el hecho de que fehacientemente todo el planeta está involucrado en lo mismo. O sea, hoy día tenemos un control sobre el planeta y eso quedó demostrado con las políticas de salud que se tomaron de forma global y que no hicieron distinción de ningún tipo de país, ni desarrollado, ni subdesarrollado, ni de ningún tipo. Sino que podríamos entender entonces que esto de se amotinan los gobernantes va en el proceso de la globalización. O sea, es el resultado de la globalización.
lo que significa esto, este salmo específicamente está situado muy en el futuro, en el caso del escritor del salmo, que es el rey David, y se refiere básicamente a lo que va a vivir la tierra durante el periodo de la tribulación, esos 7 años en los cuales, ¿no es cierto?, la iglesia será retirada antes de este proceso. Ujú. Y significa, lo que nosotros estamos viendo en realidad son destellos de lo que va a suceder en realidad durante esos 7 años. O sea, esto de que se juntan los gobiernos, entonces, ¿hacia dónde vamos? Exacto, porque si tú lees, por ejemplo, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes unidos consultarán contra. Ahí está. O sea, ahora hay una política global. Pero no se está considerando ni ir en contra de Dios, ni siquiera se considera a Dios. O sea, Hoy no, hoy, pero en ese momento sí, porque de alguna manera la gente, los príncipes, los reyes van a saber que esto es parte esto viene de Dios, no es algo que sea solamente producto de lo que está sucediendo en el mundo por causa del cambio climático. Todo eso es un poco la injerencia o la mala administración que los seres humanos hemos hecho de los recursos. Lo que se refiere acá, si seguimos leyendo, el que mora en los cielos, el versículo 4, se reirá y se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es decir, esto se conecta inmediatamente con la ira de Dios que se desata en la segunda mitad de la tribulación y que nos dice claramente Apocalipsis 6, lo que nos habla Apocalipsis 7, y de ahí en adelante hay una serie de eventos que van desde trompetas, copas, ¿no es cierto?, que son efectivamente juicios de Dios sobre el planeta donde los seres humanos son sometidos a la ira de Dios, ¿ya? La iglesia, dice el Señor, que seremos salvos de la ira, ¿no es cierto? Y eso se está refiriendo justamente que antes de la ira, la iglesia va a salir, porque nosotros no somos depositarios de la ira de Dios, sino que de la gracia de Dios. Uh-huh. Ahora, durante ese periodo, por supuesto, no es el tema ahora, pero va a haber una gran cantidad de gente convertida, ¿no es cierto?, porque la obra de Dios no cesa. Pero obviamente el modelo de la iglesia ya no va a estar. Entonces, a lo que se refiere esto es básicamente en la aglutinación de los gobernantes, reyes, príncipes, principalmente gobernantes de la tierra en ese entonces, que finalmente consultarán y unidos, y ahí habrá el concepto de unidad, enfrentarán, por así decir, a Dios, cosa que es absolutamente ridícula, y por eso es que el versículo 4 dice que Dios se reirá. Por supuesto, es una cosa totalmente absurda. Como si un batallón de hormigas quisiera atacarnos, una cosa así. Exacto, con la diferencia que las hormigas pueden realmente picarte. Claro, pero nosotros no tenemos no existe eso, pero está la ceguera de la población en ese entonces. A esta altura ya está el anticristo, ¿no es cierto? Ya se ha revelado su verdadero propósito. Y aquí es donde falla, humildemente lo digo, falla la teología de muchos hermanos, porque se ignora completamente en la escena de la escatología a Israel. El libro de Apocalipsis, si nosotros lo analizamos, tiene solamente 3 capítulos que se refieren al tiempo de la iglesia, ¿no es cierto? Las cosas que suceden, las que sucederán y las que vendrán después de esta. Así comienza el libro de Apocalipsis. Uh-huh. Nosotros estamos en la parte de la iglesia y esos son 3 capítulos solamente. De ahí en adelante, todo tiene que ver con la nación de Israel y el trato de Dios, una vez más, con la nación de Israel. Y entonces Israel no es el tema de ahora, ¿no es cierto? Pero sí. Israel es el que tiene preponderancia absoluta en este periodo. Disculpa, entonces, como para ir un poco atando cabos, podríamos entender que las cosas que hoy día están sucediendo nos ayudan a entender que vamos a llegar a este gobierno de rebelión contra Dios. Exactamente. Pero mientras tanto, las aristas que están ayudando a quien quiera que sea que lo está organizando, pueden ser la salud, o sea, una pandemia, y eso nos ayuda a unirnos todos para luchar contra la pandemia. Claro. Puede ser la preocupación del medio ambiente. Claro, lo que pasa es que todo lo que está ocurriendo en el mundo hoy, y de forma acelerada, como le dije en un principio, la iglesia es la que debiera tener la claridad absoluta de lo que está sucediendo. No es que lo vamos a vivir, pero esto es, de alguna manera, el hecho de que nos da Dios en su misericordia, nos da incluso la certeza de la posibilidad
inexistente para el tiempo de los escritores bíblicos. Cuando el apóstol Juan habla de un ejército de 200 millones, en esa época no había más de 150 millones de habitantes en el mundo conocido. Entonces, por eso es que él repite, yo oí su número, porque en el fondo, de alguna manera, imagínate un ejército, pero es algo absolutamente plausible, ¿no es cierto? Habla de que todo ojo le verá. En aquel entonces era algo imposible, hoy sí. Entonces, la necesidad de un gobierno mundial, se acaban los nacionalismos, todas estas migraciones, ¿no es cierto?, de población para allá, para acá, esta agenda que está y que hemos hablado varias veces, la 2030, que en el fondo es la eliminación de todos aquellos conceptos en pos de la unidad, ¿no es cierto?, que nos dividen. Entonces, hoy día el resurgimiento de los movimientos de las etnias nativas, ¿no es cierto?, todo esto tiene que ver no con la reivindicación de estos pueblos, sino que tiene que ver efectivamente con la manipulación en pos de esta mezcolanza, en definitiva, que va a dar lugar en 2 generaciones más, si el Señor no viene antes, los bisnietos nuestros, ¿no es cierto?, probablemente ya no tengan una identidad de chilenos. Perdonen el ejemplo, pero si uno ve, por ejemplo, la selección francesa, los que tenemos muchos más años, del Mundial del 62 o de la clasificatoria del 62 o del 66, eran todos franceses. Hoy día son todos negritos, muy buenos, ¿no es cierto? Bueno, extraordinariamente buenos. Pero tienen otra ascendencia. Tienen otra ascendencia, ya no son franceses, son nacidos en Francia probablemente, pero no son franceses. Esto es súper interesante y es bueno que lo que queremos aquí es ayudar un poco a que las personas puedan abrir sus ojos. No podemos esperar que se van a convertir a Cristo. No, pero y tampoco estamos nosotros cuestionando que por qué los franceses tienen jugadores así. Sí, no claro, es ese el tema, sino que un nos ejemplo. demos cuenta de esto. Claro, o sea, todo lo que estamos viviendo entonces apunta a este gobierno mundial. Lo que acabas de decir de la selección de Francia, el hecho de que tengamos una pandemia y que ayuda al mundo a unirse para luchar contra la pandemia. El hecho de que tengamos una COP26, preocupado del medio ambiente, también aúna voluntades para, y todo es con un bien superior, digamos, ¿no? Lógico. Pero este bien superior, en el paso del tiempo, va a ser una rebelión directa contra Dios. Contra Dios. Y ahí está ya. Porque van a detectar que el problema viene de arriba, que no es algo de acá. Ya. ¿Cachai? Entonces, en vez de buscarlo para ayuda, ¿no? No, eliminémoslo. Cortémoslo. En esa locura que tiene. Porque Satanás recuerda que desde un principio él quiso tomar el lugar de Dios. Ahora va a usar todo este movimiento para tomarlo, ¿no es cierto?, de manera absurda, pero en su mente tomar el poder. Ya, tengo 2 versículos más que quisiera... Antes de eso, quería contar una anécdota. Cuenta. Veamos, a ver. Yo jugaba mucho béisbol, ¿ya? Y era muy bueno. 25, 30 años atrás. Claro. 40 años atrás. No, menos. Y digamos la verdad. Me acuerdo nosotros íbamos a jugar un sudamericano y dije, nos toca con Brasil. Esto, no tienen ni idea. No tienen idea, los negritos son todos buenos para la pelota. Para la pelota, pero no. Y eran unos tremendos, eran todos japoneses. ¿Japoneses? Con pasaporte brasileño. Nos sacaron la mugre. No, pero eran todos brasileños. Nacidos en Brasil, pero eran japoneses. No son brasileños. Bueno, para ellos va a ser más fácil borrar la bandera, porque ellos tienen otra ideología. O sea, entonces mira, y esto es bueno que nuestros auditores... Estamos hablando hace 30 años atrás. Sí, pero es bueno que lo sepan, porque en el fondo estas pequeñas cosas son justamente también que van en el mismo camino. De derribar bandera, frontera. Y como en ese tiempo no había internet y nadie decía, ay, veamos cómo son, estos van a venir, etc. ¿Y fue muy dura la derrota? Sí, muy dura. ¿Vergonzosa? Absolutamente. Ya. Bueno, volvamos. De 2 dígitos contra 0. Entonces fue masacre. Hiroshima y Nagasaki no son nada al lado de lo que les pasó. Ya. Japonés es buenísimo. Bien. Ni vimos la pelota. Retomemos. Ya. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, hay 2 pasajes más que me gustaría mencionarte para que puedas explicarnos qué se trata, pero lo que voy a hacer ahora, voy a contarte una película de ciencia ficción. ¿Ya? Nacida solamente en mi infantilmente, no hay más que eso. Entonces, si quieres luego me puedes tirar por ahí. Mira, ficción, y a nuestros auditores y a quienes nos van a ver, esto es ficción, no estoy diciendo que eso es lo que está pasando, por favor, que quede claro. Solo lo planteo como una película que podría en alguna cosa tener algún asidero de verdad, pero no puedo decir que todo esto es verdad. Pero mira, neurociencia. Soy un ignorante
de lo que es la neurociencia, lo primero que es importante decir. Pero he estado leyendo algunas cosas y claro, son varias disciplinas que se preocupan del sistema nervioso, la mente, cómo funciona la mente. Y por supuesto todo esto, como todo lo que hace el ser humano hoy día, es como algo bonito, algo bueno. Por ejemplo, si logran determinar qué es lo que una persona está pensando, en el caso de una persona que tiene esquizofrenia, que a mí me afecta, podrían ayudar a un esquizofrénico Sí. para que evite las alucinaciones, para que evite ver el mundo irreal y pueda... Así que es algo súper bueno. Sí. Pero ¿dónde está lo malo? En la neurociencia, la nanotecnología, está buscando estas cosas buenas, creo, no lo sé, pero lo plantean como algo bueno. Sin embargo, también tiene un lado Es pérfido, una caja de Pandora, como se dice. malo. Hace unos años atrás se cuestionó a Mark Zuckerberg, año 2016, 2015, por un experimento que hicieron en Facebook. Y hoy día hay si usted quiere verlo, hay en Netflix, hay un documental al respecto. Una compañía inglesa participó ocupando las técnicas de mercado Ujú. para influir en las personas para que votaran a favor o en contra del Brexit. Claro. En los Estados Unidos también, en una ciudad de Estados Unidos también, este experimento ayudó a una candidatura en los Estados Unidos. Nada de esto está aprobado. De hecho, todavía están en un proceso de juicio en los Estados Unidos con esta cuestión. Entonces, hoy día existe la manera, a través de las imágenes, porque tú te quieres comprar una pelota y de alguna manera abres tu teléfono y hay 10 locales ofreciéndote una pelota. Sí. Solamente porque se te ocurre comprarla, pero de alguna manera Sí. se sabe que tú quieres hacer eso. Todo el mundo está identificado. Si usted piensa que está Sí. en el anonimato, Sí. no. No se estrese por dar su root. Exacto. Saben hasta cuánto pesamos. Bueno, el tema es este. Tratando de responder cómo es que el anticristo va a poder cautivar. Ciencia ficción, pastor. No lo voy a predicar. Uno de los quiebres que tiene, porque no todo el mundo está conectado a las redes sociales, la inmensa mayoría sí, pero hay una cantidad de gente que no. Te hago un paréntesis. Nunca va a estar todo el mundo conectado. La gente que interesa que esté conectado para estos procesos, lo está. Ya. Porque hay un mundo de más de 2.000 millones de habitantes que no les importa a nadie y van a seguir en esa condición. No necesita el anticristo tener a todo el mundo conectado, necesita tener conectados a los que le importan, Entonces, a los que influyen. Entonces hablemos de estos influyentes. Claro. Eh, A los que consumen. exacto, Un niñito en África, en el centro de la selva, no consume nada. claro. O sea, lo que estás diciendo es un poco lo que pensaba yo. Si esta tecnología, que puede ser muy buena para la salud del ser humano, porque hoy día los problemas de la mente son gigantescos a nivel mundial. Sí. Todo el mundo Y deprimido. pospandemia es el escenario propicio para este tipo de Ya. terapias. Y nuevamente volvemos a que es algo bueno. O sea, Sí. tú estás con Todo parte depresión, así. crisis de pánico, todo eso te lo vamos a sacar. Sí. Pero también existe el otro lado. Porque un quiebre que yo veo, ficción, que yo veo para este control de las mentes, es lo que me acabas de decir. No se necesita que todos sean controlados, pero sí cierta cantidad que finalmente estos son los que van a arrastrar a la masa. Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo podrían llegar a hacerlo? Porque hay nanotecnología que hay que insertarte en el cuerpo Sí. para que esto funcione. Podría ser una vacuna. Sí. Podría ser que hoy, ficción, no me pegues, Carlos, ¿No? podría ser que hoy algo de eso esté pasando. Lo que pasa es que Pensando, perdón, Carlos, disculpa, para complementar la pregunta. No pensando en lo que hoy día está pasando, Sí. no, sino que pensando que esto también sea una manera de poder cautivar al globo para que esta persona, este gran líder, sí. tenga algún apoyo o algún sustento para poder Sí. tomarlo y hacer lo que quiere con el mundo. Ahora sí, disculpa. Bueno, efectivamente yo estoy convencido que lo es. O sea, lo que hemos vivido en este tiempo de este bicho, del coronavirus, es la evidencia absoluta de que tú puedes, ¿no es cierto?, efectivamente tener a una población mundial de los que interesan, como decimos nosotros, que Los líderes de opinión, por decirlo de alguna la manera. mitad del mundo, y los que vivimos bajo esos regímenes,
los puedes inocular sin ningún problema, porque además todas estas tecnologías es necesario que se inoculen, si eso no cabe duda. Lo que hemos discutido siempre, digamos, no es el tema ahora, no es el tema de la vacuna, ya hablábamos en programas anteriores que los cristianos específicamente tenemos el sello del Espíritu Santo y que en este momento no existe la posibilidad de que la humanidad sea marcada por una bestia que todavía no se manifiesta como tal, porque ni siquiera la marca va a venir en la primera mitad de la tribulación, la marca va a venir en la segunda mitad de la tribulación, cuando ya la bestia se posiciona como tal y exige adoración. Pero ese es otro tema. Ahora, la pregunta específica que tú haces, la respuesta es fehacientemente sí. O sea, hoy día hay políticas globales que van a insertarse, y lo que inauguró esto es justamente este proceso vacunatorio. Este proceso vacunatorio. De hecho, lo que se está experimentando ahora, porque sigue siendo un experimento, es el no te vacunes, no te preocupes, tú eres libre de no hacerlo, pero si quieres ir de la ciudad de Antofagasta, necesitas el pase de movilidad. Absolutamente, absolutamente. O sea, hay una limitación que, por supuesto, va a tener unos límites. Eso trae siempre un drama, una controversia a nivel, por ejemplo, de lo que es la iglesia. En nuestros aforios, una serie de cosas, pero ciertamente eso va a tener que en algún momento determinado decidirse, y creo que el tema de obligatoriedad que se está discutiendo, incluso en algunas partes, incluido Chile, ya comienza a ser una señal del totalitarismo que se viene. Del totalitarismo que se viene, ¿no es cierto? El totalitarismo que se viene. También lo que tú hablabas de la neurociencia. La neurociencia nace básicamente en la década del 70. Y la neurociencia nace inicialmente como una forma de recuperar zonas del cerebro, ¿no es cierto? Y específicamente a nivel de lo que son, por ejemplo, las parálisis, los accidentes vasculares que dejan un daño, ¿no sé, estructural fuerte en la neurona motora. Y se comenzó a experimentar porque se sabe que hay un porcentaje ínfimo del cerebro que nosotros utilizamos. Por lo tanto, se habla de muchas redes alternativas que supuestamente pudieran... Cuando hablas de redes, las redes cerebrales. Las redes cerebrales, claro. Entonces, que pudieran compensar o reemplazar, ¿no es cierto?, funciones motoras. Ahora, obviamente, cuando esto comenzó con lo motor, pero se fue ampliando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, a lo... se le llama a lo límbico, a lo que en el fondo se llama límbico porque... ¿De limbo? ¿Viene de limbo? Claro, porque es un área oscura, difusa. Es una caja, como te decía recién, como se dice habitualmente, una caja de Pandora, que uno la abre pero no sabe con qué se va a encontrar, qué va a afectar, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que las primeras operaciones de este tipo eran en personas con Parkinson, y como se podían hacer con anestesia local, ¿no es cierto?, le estimulaban ahí físicamente el cerebro abierto, ¿no es cierto?, le estimulaban ciertas zonas y el temblor paraba. ¿Cachai? Súper bueno. Claro. Entonces, pero ya te metiste al cerebro. Sí. Ahora, en aquel entonces, estamos hablando de varias décadas atrás, muchas décadas atrás, esto se fue ampliando y comenzó a tratarse el tema de la neurociencia básicamente a través de estímulos, ¿no es cierto? Estímulos que condicionaban las decisiones de las personas. Entra ahí, entró el marketing, entró toda esta cuestión. La psicografía. La psicografía, ¿no es cierto? Ahora, eso tiene un nivel, por así decir, de efectividad. Pero es un nivel de efectividad todavía no total. Parcial, sí. Claro, y todavía tú puedes apagar el aparato y decir, no, yo no necesito. Y te mantienes al margen. Y te puedes mantener al margen. El paso siguiente es el que dices tú, que no te puedes mantener al margen. Y eso implica que ya hay una invasión de alguna manera al cuerpo que interviene lo que es básicamente la sinapsis. Esto se mueve a nivel de sinapsis. La sinapsis es la descarga eléctrica de una neurona a otra, que ocurre en milésima de segundo, ¿no es cierto? Pero lo que genera movimiento en el caso de la neurona motora, pensamiento en el caso de las neuronas corticales y una serie de otras cosas. Todo esto, en el fondo es eso. Entonces se intervienen las descargas eléctricas de tal manera que puedan generar un estado en el cual la persona pueda
estar vulnerable, una palabra que tanto usan hoy día, ¿no es cierto? Y ahora, ahí sí van a estar que no tienen ni idea lo que realmente significa. No tienen ni idea lo que es eso. Entonces, vulnerable a cualquier cosa. Por ejemplo, una de las formas, uno de los experimentos más grandes que ocurrió con la neurociencia y con la voluntad de la gente era la música, ¿no es cierto? Y de hecho, los inicios del comunismo que tanto aman algunos y que hablan de libertad, uno de los inicios del sistema comunista, ¿no es cierto? Y los científicos rusos, soviéticos en ese tiempo, era a través de la música provocar un estado de vulnerabilidad en la mente, ¿no es cierto? Porque uno entenderá que la Unión Soviética no era que llamaba a la radio Moscú y decía, yo quiero escuchar a Leo Dan. No, yo creo que no. Tal vez a Leo Dan sí, pero en Rusia no, ya. No, escuchaba lo que el partido les decía. Y a través de la música cautivaban la mente, claro, y conseguían conducta. ¿No que finalmente es lo que... O sea, conseguían, digamos, de alguna manera, bajar las barreras de lo que es la conciencia. Chuta, ¿qué estoy haciendo? Por decir una cosa, ¿no? Los bajaban y cuando están bajas, entonces tú le puedes meter la idea que sea. O sea, estos serían entonces los pañales de la neurociencia. O sea, la neurociencia no es algo nuevo. Hoy día está mucho más avanzado producto de la tecnología. Entonces, a lo que vamos a llegar es se hace más perversa. A tener este control de la mente. Sea perversa. Sí, exacto. O sea, obviamente todas las cosas surgen como una ayuda a la humanidad y probablemente en los inicios lo sean. Pero la meta no es esa, la meta es justamente el control. Ya. O sea, entonces esto podría ayudarnos un poco a responder cómo es que finalmente se va a conseguir que todos vayan en pos de este anticristo. Sí, esto es importante, hermano Jonathan, porque nosotros como cristianos tenemos que interpretar la Escritura a la luz de lo que la Escritura nos dice y del contexto en que estamos viviendo. Cuando hablamos del Apocalipsis, muchos movimientos cristianos lo toman de forma alegórica, ¿cierto? Como que es una manera de enseñar algo, pero claro, una manera extraña, incluso de una forma histórica, o sea, que ya ocurrió en algún momento y que se nos está, pero nunca, bueno, una de las cosas es porque excluyen a Israel del tema, pero lo otro es porque hacen alegoría. Entonces, cuando te dicen que el dragón mira, puede significar que algunos hablan del dragón que era China, no, si el dragón en la Biblia es Satanás. Entonces, pero además al contexto, porque Daniel dice, ¿no es cierto?, al final del libro, en aquel entonces, refiriéndose al tiempo del fin, los entendidos, que debiéramos ser nosotros, los cristianos, ¿no es cierto?, serán iluminados, entenderemos, sabremos. Hoy día, ¿qué duda cabe que efectivamente puede haber un control mundial? ¿Qué iba a saber el Juan de la nanotecnología? ¿Qué iba a saber qué iba a saber de nada? De Internet. ¿Qué íbamos a saber nosotros hace 30 años atrás? Sí, sí. Sí, de hecho, como yo me imaginaba que esto iba a ocurrir, dista mucho de cómo está ocurriendo. Pero eso no importa, es como yo lo veía nomás. Pero yo creo que a todos nos pasa lo mismo, a todos los cristianos. Sí. Nos teníamos una imagen de cómo esto podía llegar a concretarse y en el camino nos fuimos dando cuenta de cómo... Muchos en la década del 80, cuando salieron las tarjetas de crédito, pensaban que ahí estaba la marca. La banda, ¿ya? Porque en ese tiempo no había chip, la banda era parte de cómo iba a ser la marca de la bestia. Bueno, eso pasó de moda porque sabes que hoy día los códigos QR tú los puedes escanear en el televisor. Sí. O sea, cualquiera te puede escanear a distancia. Te vaya al restaurante y pones claro. Así es que... Bueno, pero como quiera que sea, a pesar de que era erróneo pensar eso, sí. apuntaba... Había una anticipación. Apuntaba. Claro. De hecho, cuando el anticristo entre en acción, seguramente esta tecnología de la que estamos hablando en este momento, año 2021 por terminar, vaya a estar caduca. Sí. La biometría va a ser quizás como, no tengo idea, pero... De hecho, lo que vemos nosotros, el público común, está varios años atrasado con lo que realmente existe en las instancias de poder. ¿Será lo que, respecto a lo que estabas diciendo, será por eso entonces que el Señor cuando está con los niños dice que para venir al reino de Dios hay que venir como un niño? O sea, con una mente limpia, abierta sí. a entender los tiempos según Dios lo dice, no según como a nosotros nos parece. Y tal vez al mundo cristiano, a nosotros los cristianos, este programa nos pueda servir para entender, o sea, no podemos tener una mirada, ¿cómo decirlo?, acotada a un solo punto, sino que poder abrir
la mente, comillas, y entender que cada cosa que pasa, por ejemplo, lo que hemos venido hablando, Agenda 2030, COP26, Bilderberg, todo lo que estamos viviendo va en ese camino, va hacia allá. Entonces, para que tengamos claridad de que el tiempo está cerca. Y a propósito de tiempo, nos queda re poco tiempo, Carlos. ¿Te puedo preguntar un versículo más? Of course. Apurémonos. Hay un pasaje en la Escritura, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que dice lo siguiente, lo voy a leer textual de la Biblia Reina Valera. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones... Reina Galera, como decía mi mamita al principio. Galera, sí. El galero en español no tiene nada que ver con No, eso. pero yo no la corregí en un buen tiempo porque era mi mamita. Qué amoroso. Empiezo de nuevo entonces. Sí. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Voy a leer un poco más, Carlos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay mucho más que leer, pero sí, hasta ahí me gustaría que pudieras ayudarnos a entender este pasaje pensando en dos tipos de personas. Los que son cristianos, que probablemente nos están viendo y escuchando, pero también en los que no son cristianos. ¿Hay algo aquí que le está diciendo la Biblia a esta gente? Sí, efectivamente, habla de épocas. La palabra tiempo ahí son épocas, y las épocas tienen que ver, más que con el cronos, tienen que ver con el kairos. Con cronos, a ver, ¿qué es cronos y qué es kairos? El cronos es tiempo cronológico, ¿no es cierto? Lo que medimos, 2021. Pero kairos son épocas. Por ejemplo, este es obviamente el kairos está inserto en un cronos. Están los dos relacionados. Claro, pero vale decir que debemos nosotros identificar un tiempo específico donde se están conjugando todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Y la persona sin Cristo, que no cree esto, a lo menos vea que hay una concordancia en lo que está sucediendo con lo que está escrito. Por lo menos que se pare a evaluarlo. Exactamente, ¿no es cierto? Y está hablando de dolores en la mujer encinta y no escaparán. Está hablando justamente acá de lo que es el tiempo del final, básicamente, porque el día y la hora, dice, nadie lo sabe, o sea, más o menos uno calcula. Estamos hablando de la segunda venida de Jesús, no del rapto propiamente tal, ¿ya? Sino que está hablando de la segunda venida, básicamente, y del rapto incluido también, incluye los dos eventos acá. Sí, porque uno está primero que el otro y los acontecimientos exactamente. Van en ese momento. Entonces, está diciendo básicamente que nosotros debemos tener claridad y, como lo dijiste tú recién, poder leer los tiempos a la luz de lo que la Escritura nos está diciendo, porque la Biblia no va a decir nanotecnología, ¿no es cierto? De hecho, no lo dice. Pero está hablando de algo, por ejemplo, el versículo 3, cuando digan paz y seguridad. Se está refiriendo no a un concepto local, sino que a un concepto global, ¿no es cierto? Y ¿qué debemos nosotros discernir? Que jamás el ser humano va a traer paz ni seguridad. O sea, todos los experimentos gubernamentales a lo largo de la historia del ser humano dan claridad de que eso ha sido imposible. Entonces, la gente sin Dios sigue creyendo que tal candidato le va a traer lo que necesita, que tal candidato va a hacer esto. O si lo llevamos afuera, que la COP26 va a proteger el planeta, que ya no tenemos tiempo, que es necesario esto. Pero vemos que no va a suceder, ¿no es cierto? Y hasta la misma gente es pesimista porque sabe que no le puede creer es que no hay cómo. Exacto. Entonces, por eso es que es tan importante lo que dice después. Por tanto, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Qué quiere decir? ¿Que no me puedo ir a acostar en la noche? No, significa que nosotros no nos... ¿cómo decirlo? No nos dejemos embaucar por las ilusiones que el mundo tiene. Muchas veces lo hemos dicho, nosotros tenemos un deber ciudadano, somos libres hasta ahora de hacerlo o no hacerlo. Casi libres, diría yo. Casi libres, pero otra cosa es ser un partidista de algo, porque eso significa que hemos puesto nuestra esperanza. Que no ha entendido el mensaje. Mucha gente, claro, o sea, no mucha gente, algunas personas piensan que uno como pastor y como iglesia debiéramos darle el apoyo a tal o cual candidato, ¿no es cierto?, porque tiene los valores.
Y yo le digo, nunca jamás mezcle las cosas. Nosotros jamás hemos dicho no voten, ni jamás hemos dicho por quién voten, por ejemplo. Pero la iglesia tiene que mantenerse limpia de eso, porque nosotros no es nuestra esperanza. Nosotros no tenemos la esperanza en cierta persona o en cierto tratado, no. De hecho, sabemos que esto va a una situación cada vez más complicada. Lo que hemos venido conversando, estos 10 reinos y todo eso. Exacto. Por lo cual, dice... Pero espérate, mira, porque mira, Carlos, tenemos un problema. El problema es que tenemos todos los programas. El tiempo. No nos queda, pero nada. Déjame poner solo un pasaje más. O no voy a poner un pasaje más. Sí, lo voy a poner, mejor. Para que terminemos con ese. Te ruego me disculpen lo decidido que soy. También en Tesalonicenses, voy a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Concluyendo la respuesta, entonces, un cristiano no puede vivir aferrado a las situaciones mundiales, pero sí tiene la obligación de vivir entendiendo. Lógico, entendiendo lo que está pasando, que sabe Estamos para dónde en el vamos. mundo para hacer una luz y entender lo que el mundo cree que entiende. Exacto. Aunque no nos escuchen. Que probablemente, ese no es el problema nuestro. Que probablemente este programa no va a pasar a la... No, este no, no vamos a ganar nuestro. ningún premio, pero lo estamos mencionando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por vacuna. No dice. No dice todavía. Como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahí está. El anticristo. El anticristo. El hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahí está lo que decía el Salmo, ¿no es cierto? Que se levanta contra. Se levanta contra Dios. Él va a concitar a las autoridades que en ese mundiales, a esta altura de que existan en el mundo, y las va a levantar en contra de Dios. Ya, aquí tengo la pregunta, Carlos. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí está la pregunta. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Me puedes explicar eso, Carlos? Porque el Dios es amor. ¿Cómo Dios va a querer mandar un espíritu engañoso? Bueno, es muy sencillo. O sea, primero que nada, Dios es soberano. Segundo, Dios no se equivoca. Y tercero, cuando las personas, los seres humanos, siguen rechazando a Dios, lo que hace Dios es entonces soltarlos a la mentira. Y cuando dice que les envía un poder engañoso, ya se los envió ya, el anticristo, el poder engañoso. Van a creer sí, en la mentira. Que el misterio ya está en acción. ¿no es cierto? Entonces, ese poder engañoso es simplemente dejar de por decirlo de alguna manera, de oponerse a lo que el anticristo está diciendo. Ajá. Y eso es lo que muchas veces nosotros debemos entender cuando estamos evangelizando. Cuando nosotros estamos y le damos a una misma persona y un mismo grupo, ¿no es cierto?, de personas. Estoy hablando muchas veces que uno, no al evangelismo en general, sino que a tu círculo. A tu círculo. Entonces, uno debe tener un alto y de estar tranquilo de que ha hecho, tranquilo entre comillas, ¿no es cierto?, que ha predicado el evangelio y estar atento en oración. Porque de lo contrario, lo que hacemos nosotros muchas veces es incitar a las personas a que sigan blasfemando contra Dios, Les agregamos más condena. Claro, y eso pudiera en algún momento determinado generar que finalmente Dios le suelte la mente y ya lo haga que no crea nomás. Lo entiendo así. Ejemplo, tú no eres cristiano y yo soy Jesús. Ya. Entonces yo te invito a creerme y todo el asunto. Y tú me dices, no, ¿sabes qué? En realidad no quiero. Entonces Jesús te dice, bueno, ya, no hay problema. Siga con lo suyo. Una cosa así. Exacto. Ya. Exacto. Ahora, por eso digo, el poder engañoso ya está en acción a esta altura de la historia. Y de hecho, nosotros estamos, vuelvo a insistir, no está hoy el poder engañoso suelto a su totalidad del anticristo ni del Satanás. ¿Ya? Esto hay todavía, la retención ahí es la presencia de la iglesia.
¿cierto? Por eso es que la iglesia, al ser sacada, se desata, ¿no es cierto?, la maldad en toda su magnitud. Una maldad que va a estar principalmente basado en el hecho de querer alejar a las personas de Dios por medio de engaños, de la posibilidad de salvar. O sea, eso es interesante también de que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo. Hoy Satanás no tiene al anticristo y el poder engañoso al que se refiere aquí no está operando, aunque Satanás hoy tiene potestad sobre el sistema de pensamiento. Tiene la concesión del mundo entero. Exacto, pero no puede él hacer nada de lo que tiene planeado para el final hasta que la iglesia no sea sacada. Se ha retirado. Muy bien, Carlos, yo estoy súper interesado en lo que estamos conversando. Espero que quienes nos escuchan y quienes nos van a ver ahora también. Pero tenemos que terminar, nos acabó el tiempo. Para terminar, yo solamente quisiera mencionar un versículo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que estamos haciendo en este programa es presentarle a usted cómo la Biblia tiene respuesta a todo lo que estamos viviendo. Esta confederación de gobiernos, que podemos verla a través de todas las instancias que se están armando para que finalmente todas las mentes del mundo se convenzan de este gobierno global y sigan al anticristo. Pero antes de que eso ocurra, el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si usted quiere escapar de esto, tiene la libertad de no escaparse. O sea, usted puede no creerlo, pero si alguien que nos está escuchando entendió y ve el problema que tiene, el camino es Cristo. Y para eso hacemos este programa, para presentarle a Cristo como el Salvador, quien puede no solo cambiar su vida, sino que además rescatarle de todo esto que vamos a vivir o que la humanidad va a vivir. Con esto termino el programa de hoy. Que Dios le bendiga y que Dios pueda abrir sus ojos también a lo que estamos conversando. Muchas bendiciones a todos. Esto es ¿Qué dice la Biblia? Respuestas bíblicas para un mundo en crisis. ¿Qué dice la Biblia? Es un programa creado por la Iglesia Cristiana de La Serena.